Muy buenas noches, ciudadano Chincoya Zambrano Ricardo. Muy buenas noches. En acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, te informo cómo va a ser el formato de tu entrevista. Son 3 pasos a seguir, son muy fáciles. Primero, tú tendrás 10 minutos para la exposición de motivos por qué quieres ser comisionado del InfoDF y todos los argumentos que tú quieras decir de manera libre que nosotros tengamos que considerar para generar el vínculo para que tú seas comisionado del Instituto de Transparencia. Segundo, los diputados aquí presentes tenemos el derecho de hacerte preguntas en un tiempo no mayor a 3 minutos, si así lo decidieran, y también estamos con el derecho de no hacerlas en el caso que no hubiera preguntas hacia tu persona. En esta urna, que es de un micrositio, que llegaron preguntas que son de sociedad civil, académicos, estudiantes, gente interesada en la materia de transparencia, te la acercaremos y de manera aleatoria tú agarrarás una pregunta y la cual la responderás con la de los diputados. Eso tendrás un tiempo no mayor a 5 minutos. ¿Quedó clara las instrucciones? Sí. Perfecto. Entonces, a partir de este momento tienes 10 minutos para hacer tu exposición. Adelante y mucha suerte, ciudadano Chincoya. Muchas gracias, distinguida y distinguidos señores diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Antes que nada, quiero reconocer la importancia que tiene este ejercicio de apertura y deliberación parlamentaria para la designación de quienes habrán de integrar el Pleno del órgano garante de la Ciudad de México, así como agradecer a esta soberanía la oportunidad que me brindan para compartir mi visión del Info Ciudad de México y presentar mi postulación. Aprovecho para saludar a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones y a las personas interesadas en este proceso de designación. En primer lugar, me referiré a los aspectos que, en mi opinión, deben ser considerados para fortalecer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, también conocidos como derecho SARCO, y que, de acuerdo al enfoque sistémico que ha sido instituido en las leyes generales reglamentarias del artículo 6º constitucional, después de su última reforma de 2014, también contribuyen a materializar la noción de buen gobierno, ahora reconocida en la Constitución de la Ciudad de México como un derecho humano. En ese contexto, estoy cierto que la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por tener una ley de avanzada, que ha sido un referente de otras entidades, inclusive para la propia federación. Sin embargo, aun y cuando las reformas a la Ley de Protección de Datos Personales aún no han sido publicadas, es importante visualizar algunos retos y líneas de acción para su implementación, los cuales pongo a su amable consideración en 5 ejes temáticos que a continuación enuncio. El primero corresponde al de buen gobierno y transparencia proactiva. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé un marco normativo robusto acerca de estos 2 componentes. Desde mi óptica, constituye un pilar importante para lograr el vínculo virtuoso entre el sistema de transparencia y el sistema anticorrupción, pues ambas políticas tienen su basamento en la promoción de los datos abiertos y en la corresponsabilidad social de la gestión pública. Se trata de un reto importante que requerirá desarrollar nuevos paradigmas organizacionales, burocráticos y culturales, y que desde el órgano garante deben impulsarse para contribuir al logro de la buena administración como premisa del derecho al buen gobierno que reconoce la Constitución de la Ciudad de México. En ese sentido, propongo impulsar mecanismos de diálogo con todos los sujetos obligados para el diseño e implementación de estrategias de capacitación y talleres de sensibilización que permitan de manera colaborativa identificar la información socialmente útil que produce cada sujeto obligado y focalizar su difusión como parte de los ejes de la transparencia proactiva. Se trata de romper con la inercia cuantitativa que nos lleva a pensar que a mayor información
mayor transparencia y propiciar que la información que los sujetos obligados ponen a disposición de las personas sea de calidad, es decir, sea oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. Me parece que debemos propiciar que el derecho de acceso a la información como derecho instrumental sea entendido como un recurso poderoso para darle sustentabilidad a la participación de la sociedad en los asuntos públicos y para generar, a partir de ello, una adecuada rendición de cuentas. El segundo aspecto se refiere al impulso que debe darse a la atención del derecho de acceso a la información como derecho activo, con una perspectiva de eficacia e integridad en el servicio público, ya que después de poco más de 10 años de su reconocimiento, primero como garantía constitucional y posteriormente como derecho fundamental, es necesario generar nuevas exigencias a los sujetos obligados. No obstante que la Ley de Transparencia Local ha hecho un gran aporte al reducir, por ejemplo, los plazos para la atención de solicitudes, ahora es necesario avanzar en la interiorización de la transparencia como una conducta de los servidores públicos, a fin de que las respuestas a las solicitudes no solo sean acordes con las exigencias de la ciudadanía, sino también que en su atención se eviten las reservas de información injustificadas y las declaratorias de inexistencia improcedentes. De verme favorecido con su decisión, buscaré impulsar que la atención de solicitudes de información sea vista como una oportunidad de cercanía y diálogo entre sociedad y gobierno y no como una carga o una obligación. En la parte recursal, sugiero fortalecer el liderazgo que siempre ha mostrado el Info Ciudad de México y posicionarlo como un órgano garante con una visión progresista para la tutela de los derechos. Ello en el ánimo de favorecer de la mejor manera los derechos de acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Asimismo, propongo seguir avanzando en la adopción de buenas prácticas y promover el uso de un lenguaje ciudadano para la elaboración de las resoluciones que emite el órgano garante, sin demérito del rigor jurídico que debe observarse en las mismas. Ello, en virtud de que el derecho de acceso a la información requiere ser visto integralmente y, en ese sentido, adoptarse las medidas necesarias para extender su conocimiento en todos los sectores de la sociedad. Adicionalmente, me parece que es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento para el oportuno y adecuado cumplimiento de las resoluciones que emite el órgano garante. Un tercer eje es la necesidad de dinamizar los mecanismos de vinculación con la sociedad para incidir en mayor medida en el conocimiento de la cultura de la transparencia. Además de evaluar los actuales programas que han sido creados por el InfoDF, propongo diseñar y desarrollar nuevas políticas que contribuyan a la divulgación de los derechos con un enfoque de ciudadanía, lo que implicaría generar sinergias con las diversas organizaciones de la sociedad civil para impulsar la promoción de estos derechos con una perspectiva de género y de atención a los grupos vulnerables. Es importante adoptar como práctica la consulta a la sociedad sobre la elaboración de las políticas de transparencia y de gobierno abierto, no solo porque, de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución, dichas consultas son una obligación de los poderes públicos y de los órganos autónomos, sino también porque constituyen un mecanismo de gestión, evaluación y control de la función pública. La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una entidad en la que los mecanismos de participación ciudadana son un referente y un ejemplo de corresponsabilidad. Y entre las innovaciones que incorpora la ley está la de desarrollar políticas de participación comunitaria para la promoción de este derecho, que conlleve la elaboración de sinergias necesariamente con otros organismos autónomos y con los poderes públicos. Por otra parte, propongo impulsar convenios de colaboración con las autoridades educativas a efecto de promover el conocimiento de estos derechos en la niñez y en la adolescencia, es decir, que de manera didáctica y plural se pueda desde la temprana edad conocer su utilidad
y en el caso de la protección de datos personales, estén conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías es una herramienta de comunicación que les aporta muchísimas ventajas, pero que también presenta riesgos. Y en este sentido, bueno, es muy importante evitar que los niños, los adolescentes, se enfrenten a problemas que cada día se vuelven más cotidianos, como son el ciberbullying o el robo de identidad, el acoso sexual y otras problemáticas que conlleva la propia era de la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías. Un cuarto eje temático se refiere a las acciones que realiza el órgano garante para la protección de los datos personales. Desde luego, en este aspecto, de acuerdo con las propias disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales, es necesario promover el impulso y el desarrollo de las auditorías voluntarias para identificar que los sujetos obligados atiendan a los principios que establece la propia normativa. Asimismo, me parece que un elemento fundamental es justo la parte de la consolidación interna del InfoDF. En este sentido, sugiero que en la parte presupuestal, y lo digo con mucho respeto, el InfoDF pueda consolidar un patrimonio propio que le permita al órgano garante desplegar todas sus capacidades institucionales y operativas, toda vez que después de prácticamente 2 administraciones no ha logrado tener, digamos, todavía una sede que pueda potenciar y dedicar y orientar los recursos a otro tipo de prioridades. Distinguidos diputados, mi aspiración de formar parte del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se basan en el anhelo de contribuir a la consolidación de la vida democrática de nuestra ciudad, en un contexto en el que el fenómeno de la corrupción ha afectado las condiciones de vida de las personas y al mismo tiempo ha erosionado la confianza en las instituciones del Estado. Desde mi perspectiva, el reconocimiento de nuestras obligaciones cívicas y la mejor tutela de los derechos de las personas contribuye al combate de este flagelo. Estoy seguro que mi experiencia profesional de 17 años de servicio público hacen de mí un candidato idóneo para formar parte del órgano garante, no solo porque he tenido la enorme fortuna de contribuir al desarrollo de la etapa fundacional de las instituciones en las que he participado, como fue el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal y del propio InfoDF, y ahora en el INAI en su etapa de transición de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal a su reconocimiento como un órgano constitucional autónomo. Por mi formación académica y mi trayectoria laboral, además de acumular diversas habilidades y componentes, he podido comprender la dinámica del funcionamiento de los órganos colegiados, así como la importancia de mantener la cohesión de sus integrantes para la generación de consensos en la toma de decisiones. Al haber iniciado mi trayectoria desempeñando puestos… ha concluido. Agradezco mucho su atención, señor diputado, y estoy atento a las preguntas y cuestionamientos que en todo caso… Muchas gracias, ciudadano Chincoya. Por respeto al formato que traemos, no es un tema personal. Paso el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias. Mi pregunta o mi cuestionamiento tiene que ver independencia política, cómo usted salvaría la independencia política de la institución y también qué opina de mantenerlo independiente, como de hecho lo es, del propio INAI para que pueda fortalecer, dado que, como hemos señalado, y lo que se ha buscado, la Ciudad de México vaya un paso adelante incluso del propio INAI. ¿Qué opina de este tema que también es parte de la independencia del instituto? Muchas gracias, diputado.
Corchado. Voy a hacerte dos preguntas. En tu opinión, ¿cómo incorporarías los avances tecnológicos en materias de telecomunicaciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y en general del derecho de acceso a la información? La segunda pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de garantizar la independencia política del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México? Diputada Lutlo. Me gustaría saber tu opinión acerca de las ventajas y desventajas y qué en todo caso se tiene que mejorar de la Plataforma Nacional de Transparencia y cómo adaptarla a nuestra plataforma local, toda vez que al final, como mencionaste, nosotros fuimos un poquito más allá en ciertas cosas. ¿Cuál crees que sería la manera más óptima y eficiente para que tampoco fuera tan costoso de poder empatar los ordenamientos en el contexto también del Sistema Nacional de Transparencia? Gracias. Ahora la urna. ¿Podrá leer la pregunta, por favor? Sí, con todo gusto. ¿Cuál es la importancia de prever la situación de los datos personales de las personas fallecidas? Perfecto. Muchas gracias. A partir de este momento tienes 5 minutos para contestar tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, intentaré englobar de alguna manera las dos primeras preguntas que me hicieron sobre cómo garantizar la independencia política y la integración, digamos, del propio InfoDF respecto de su propio ámbito de competencia y en el ejercicio de su función. A mí me parece que, desde luego, el InfoDF como órgano colegiado tendría que privilegiar en todo momento, ¿sí? Primero, el análisis y la atención, digamos, técnica de los asuntos que resuelve, atendiendo a principios de progresividad y a los principios pro persona que establece el propio marco constitucional. En ese sentido, la propia ley reconoce al InfoDF como un órgano autónomo, independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y desde esa perspectiva me parece que uno de los aspectos que es necesario fortalecer es, digamos, el diálogo con todos los sujetos obligados, inclusive con los propios partidos políticos, en razón de que también son sujetos obligados reconocidos por la ley, ¿sí? Y tienen obligaciones de transparencia. Me parece que uno de los aspectos fundamentales para garantizar la independencia también del órgano garante es promover la profesionalización de su servicio público, de sus funcionarios, basado en el desempeño, en el mérito y atendiendo, digamos, a criterios de igualdad de oportunidades. Ese es un aspecto que resulta relevante en razón de que en el propio marco constitucional ahora se establece como una obligación de todos los sujetos obligados, de todos los entes públicos, impulsar políticas de profesionalización del servicio público. Me parece que el trabajo técnico de las instituciones
el trabajo especializado es la mejor garantía también para cumplir adecuadamente con los fines que la norma le establece. Respecto a cómo incorporar los avances tecnológicos y de comunicación en el ejercicio de los derechos, bueno, sin duda el uso de las nuevas tecnologías son un instrumento importante ahora de comunicación y de difusión. En este sentido, el Instituto me parece que tendrá que impulsar el desarrollo de estrategias, digamos, de comunicación que permitan acercar, digamos, el ejercicio de estos derechos a todos los sectores de la población y a través del uso de las tecnologías hacerlo especialmente con sectores, con los jóvenes, con los niños, con estos sectores que están más digamos, propensos al uso de estas herramientas. ¿Cómo podemos, digamos, aprovechar y cuáles son las áreas de oportunidad de la Plataforma Nacional de Transparencia y cómo vincularla con la plataforma local? Me parece que la Plataforma Nacional de Transparencia en sí misma pues es una plataforma robusta que ha estado orientada al cumplimiento de obligaciones de transparencia desde el punto de vista, digamos, solamente incorporando o atendiendo, digamos, la visión cuantitativa, más cuantitativa de las obligaciones de transparencia y en ese sentido la plataforma local me parece que al también establecer la necesidad de incorporar datos abiertos podría adaptarse para de alguna manera promover que la información que se ponga a disposición de las personas sea información mucho más amigable, mucho más asequible y que tenga, digamos, un lenguaje mucho más sencillo. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos que habrá que considerar, incluso para eficientar el uso de los recursos, pues es aprovechar al máximo el uso de la propia Plataforma Nacional de Transparencia y desde el InfoDF promover e impulsar que la Plataforma Nacional de Transparencia pueda irse ampliando en cuanto a sus capacidades operativas para lograr adecuarla a las exigencias que establece ahora la norma local, que desde luego no están peleadas con las disposiciones de la ley general. Muchas gracias, ciudadano Chincoya. Agradecemos su presencia y su entrevista. Asimismo, instruyo a esta Secretaría Técnica que lo invite a salir de este salón de sesiones. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.